Buenos días, siendo las 11:30 de la mañana de hoy, lunes 10 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Penal, Distrito Especializado de Ibagué en Función de Conocimiento, se constituye en audiencia de formulación de acusación dentro de la carpeta con número SPOA 73-001-6000-2019-00155, número interno del despacho 62.386, que se sigue en contra. Así las cosas, instalada la presente audiencia, se concede el uso de la palabra a la señora delegada de la Fiscalía. Gracias, señoría. Muy buenos días. Un saludo respetuoso para usted, para los señores abogados defensores que se encuentran presentes en la sala, los acusados, los demás asistentes. La Fiscalía está representada por Sandra Milena Buritica Trejos, identificada, funge como fiscal novena especializada, destacada ante la Dirección Seccional de Fiscalía del Tolima. Abogado de la defensa. Se dar constancia que en la sala no se encuentra presente el señor o señora agente del Ministerio Público, no se encuentran presentes víctimas o su representante. La presencia del Ministerio Público, así como la víctima o su representante, no constituye presupuesto de validez para el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, por lo que se puede llevar a cabo la misma sin su presencia. Y es que precisamente si examinamos los antecedentes que se han dado dentro de esta carpeta, la presencia del doctor Juan Carlos Heredia Machado como defensor público asistiendo al señor al señor acusado Jason, obedece precisamente a que en esta carpeta el despacho ha programado desde el mes de diciembre, principios desde el mes de diciembre, 3 de diciembre, creemos, audiencia de formulación de acusación. Y no ha sido posible llevar adelante la audiencia de acusación ante lo que es o constituye una realidad procesal, que es la ausencia, sin tenerse ningún tipo de información por parte del defensor de confianza de los referidos acusados, el doctor Antonio José París Márquez. El despacho ha programado tanto para esa sesión de diciembre como para 2 sesiones en enero la audiencia de acusación, y en esas 3 sesiones no se hizo presente el señor defensor, el doctor Antonio José París Márquez, no rindió ningún tipo de informe frente a los requerimientos del despacho para que pusiera de presente las razones o motivos por las cuales no estaba asistiendo. Allí el despacho determinó, poner en conocimiento de los acusados la situación que se venía presentando por parte de su abogado de confianza, para si iban a designar otro defensor de confianza para continuar adelante con la actuación. Y en segundo lugar, si no era así, si no se hacía tal designación, se procedería a solicitar al Sistema Nacional de Defensoría Pública la designación de un defensor público para que continuara con la actuación. Ello bajo el entendido que la actuación procesal no puede quedar aquí suspendida secula secularum hasta que algún día se tenga razón del señor defensor, doctor Antonio José París, entre otras porque el despacho debe velar por el respeto absoluto de los derechos y garantías procesales de los acusados. Uno de ellos es que gocen de un defensor durante el trámite del proceso, y 2, que las audiencias se realicen y que se siga cumpliendo con el trámite de la actuación procesal. Si señor acusado no ha designado un defensor de confianza, y si el doctor Antonio José París Márquez no aparece dentro de la actuación, se continúan o se entran y dan vigencia a las órdenes que dio el despacho. Por lo tanto, no se puede remover al defensor público en su carácter de tal dentro de esta actuación procesal, y se continuará con el desarrollo de la actuación. Así las cosas, entonces, el despacho procederá a llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación. Y para ello, entonces, previamente, va una vez, o encontrándonos mejor, en desarrollo de la fase del numeral segundo del artículo 339 de la Ley 906 de 2004, fase que se denomina por la doctrina, por la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, como de la
del saneamiento del proceso, en el cual el despacho del trámite concedió el uso de las palabras a las partes a través de sus defensores para que se pronuncien respecto a la competencia, impedimento, recusaciones o nulidades, en la cual las partes consideraron o no emitieron ningún tipo de consideración respecto a la competencia. No obstante, en la oportunidad procesal, ya habiéndose pronunciado las partes, le corresponde la oportunidad procesal al despacho para pronunciarse respecto del saneamiento del proceso, respecto de si advierte que existen factores de incompetencia, impedimento, recusaciones o nulidades oficiosamente que disponer. En este aspecto, el despacho advierte que existe una causal de incompetencia que lleva a que el despacho exponga ante las partes, y ruego de ustedes absoluta atención porque en los términos de la sentencia del 17 de julio de 2019, AP 2863-2019, radicado 55.616, se tendrán que pronunciar más adelante, si a bien lo tienen. Estima el despacho que en el presente caso el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, contrario a lo que ustedes han señalado, señores abogados de la defensa presente, y a lo que señalaron el abogado de la defensa, la señora delegada de la Fiscalía, mejor, el señor abogado de la defensa, el doctor Antonio José París Márquez, el doctor hasta allí el Ministerio Público, la doctora Clara Decio Ubaque. El despacho sí estima que en este caso no resulta ser competente para conocer y tramitar la presente actuación procesal. Ello en la medida en que advierte que no se cumple con uno de los factores de competencia en este caso. En el presente asunto, de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes que fueron objeto de formulación de imputación fáctica en el escrito de acusación, y la adecuación típica de esos hechos jurídicamente relevantes que se dio por parte de la Fiscalía en los delitos de secuestro simple, artículo 168, modificado por la ley 890/2004. Agravado conforme a las circunstancias de agravación del numeral quinto y del numeral 12. Hurto, calificado y agravado, artículos 239, 240 y 241. Falsedad marcaria, artículo 285. Utilización ilegal de uniformes e insignias, artículo 346. Fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, municiones, artículo 365. Y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, artículo 366. Valga decir que ese delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego resulta ser agravado, el del artículo 365, conforme al escrito de acusación. Si se examina la imputación jurídica, advertimos que en los términos del artículo 35 de la Ley 906 de 2004, norma que establece la regla de competencia por el factor objetivo en los juzgados penales del circuito especializado, el delito que da competencia para conocer a la justicia penal especializada es el delito del artículo 366, el delito de tráfico, fabricación o porte de armas
de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Sin embargo, el despacho advierte que en relación con este delito no se trata, en relación con los hechos jurídicamente relevantes, lo que se expone dentro de los hechos jurídicamente relevantes en relación con el arma, y desde luego es necesario señalar que en esos hechos jurídicamente relevantes la única arma que se relaciona es la que se indicará más adelante, no aparece otra arma allí relacionada en los hechos jurídicamente relevantes. Salvo, de entrada, señora fiscal, si usted advierte que va a ser así, me lo pone de presente, pues en áreas de economía, celeridad procesal, que no vaya a decir más adelante, pero es que señor juez, además de esa arma que aparece en los hechos jurídicamente relevantes, sí aparece otra, que esa sí es la de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, me lo indica de una vez si lo tiene así, si lo tenía así dentro de adición de hecho jurídicamente, o mejor, dentro de adición del escrito de acusación, y evitarnos este trámite, pues que allí resultaría necesario. El despacho lo está haciendo en concreto en este caso con lo que hay en los hechos jurídicamente relevantes, que es el marco central frente a la cual el despacho está disponiendo la incompetencia. Su señoría. ¿Sí la hay o no la hay, doctora? No, su señoría, y si uno observa de manera detallada el escrito de acusación en la página 8 de 12, donde se relacionan los bienes vinculados y se hace una descripción de ellos, se hace la descripción de un vehículo automotor, del arma de fuego del que usted acaba de hacer mención, de los cartuchos para arma de fuego y de 2 celulares. No hay más. No, su señoría. Bien. Frente a ello, entonces, es necesario señalar una situación previamente como contraargumento. Aparece imputado también, fáctica y jurídicamente aparece imputado, el delito de secuestro simple. Pero en relación con ese delito de secuestro simple, no es el que le está dando competencia agravado, no es el que le está dando competencia al despacho, porque el artículo 35 señala, norma que da la competencia a los juzgados penales del circuito especializado, el delito de artículo 335, los jueces penales del circuito especializado conocen del secuestro extorsivo o agravado según los numerales sexto, séptimo, 11 y 16 del artículo 170. Ya hemos señalado que las causales de agravación por el delito de secuestro simple son las de el numeral quinto y la del numeral 12. Desde luego, no aparecen entonces allí las causales referidas con anterioridad. Luego, el que da competencia a la justicia especializada es, como lo hemos indicado, el delito del artículo 366. Sin embargo, el despacho estima que en este caso, esa arma de fuego que se ha determinado en relación con esa arma de fuego, allí en todo caso la Fiscalía en el escrito de acusación juega a un porte ilegal de armas de uso de defensa personal, norma que no nos daría competencia, a una imputación por un arma de fuego de uso privativo del artículo 366, entendemos que es bajo ese postulado, porque si no fuera así, no se entendería por qué se imputó ese delito del artículo 366. El despacho entonces advierte que en relación con esa única arma que se describe en la imputación fáctica y aparece básicamente dentro del acápite de los hechos jurídicamente relevantes, en la página 5, donde dice: tres puntos
3 puntos en la pierna izquierda a la altura del tobillo, un arma de fuego tipo pistola marca Globe, serie AAK 143, 9 milímetros, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, con proveedor y munición 9 milímetros. 3 puntos, cierro comillas, o 3 puntos seguidos, cierro comillas. No hay más, iteramos, menciones a arma de fuego dentro de los hechos jurídicamente relevantes. Y señala la señora fiscal cómo dentro de lo que ya es un inventario, pero no son hechos jurídicamente relevantes, aparece, comillas, arma de fuego y proveedor, clase pistola, calibre 9 por 19 milímetros, paréntesis 9 milímetros NATO o 9 milímetros Luger, marca Globe, modelo 9, fabricación industrial. Funcionamiento semiautomático, serie de identificación AAK 143. Esta arma, en los términos del decreto 2535, de 1993, así como teniendo en cuenta en relación con las condiciones de la misma, los proveedores, el proveedor, el pronunciamiento tanto de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que ha venido siendo reiterado por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en definiciones de competencia, se ha considerado que no es un arma de uso privativo de las fuerzas militares, que lleve entonces a la adecuación típica en el delito del artículo 366 del Código Penal, y que por ende determine la competencia en la justicia penal especializada. Al respecto, el decreto 2535 de 1993, en el artículo 8º señala: armas de guerra o uso privativo de la fuerza pública. Son armas de guerra y por tanto uso privativo de la fuerza pública aquellas utilizadas con el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público, tales como pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 milímetros, que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto. Pistolas y revólveres del calibre superior 9.652 milímetros. Fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 LR. Armas automáticas sin importar el calibre. Los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres, lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre, cargas explosivas tales como bombas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, petardos, proyectiles y minas, granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o destrucción de la fuerza pública, armas que lleven dispositivos de tipo militar como miras, infrarrojos, lacéricas o accesorios como lanzagranadas o silenciadores, las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas en los literales anunciados. Artículo 11. Armas de defensa personal. Son aquellas diseñadas para la defensa individual a corta distancia, se clasifican en esta categoría. Revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características. Calibre máximo 9.652, 38 pulgadas. Longitud máxima del cañón 15.24 centímetros, 6 pulgadas. En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de las que originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplían a 10 cartuchos. Carabina calibre S, L22LR, no automáticas, las escopetas cuya longitud de cañón no sean superior a las 22 pulgadas.
Si tenemos en cuenta entonces la descripción que se hace dentro del hecho jurídicamente relevante del arma de fuego que fue incautada, advertiríamos que con la misma no reúne los requisitos establecidos en el decreto 2535 de 1993 para ser considerada un arma de uso privativo de las fuerzas militares o fuerzas armadas, sino se trata de un arma de defensa personal, ya que no se reúnen los presupuestos o exigencias ni del artículo, tanto del artículo 9 como el artículo 11, que hay que estudiarlos en conjunto. Ahora bien, en lo referente al tema del arma, si es por el proveedor o los proyectiles, es necesario tener en cuenta cómo se ha efectuado desde la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia y del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial un examen a este tipo de situaciones. La Honorable Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre este particular en la Providencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicación 11-13-12 del 22 de febrero de 1996, magistrado ponente Jaime Córdoba Poveda. Y el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, a través de varios pronunciamientos, se ha venido pronunciando. En este caso, tenemos en cuenta el pronunciamiento del pasado 2 de octubre de 2017, dentro de la definición de competencia 73001, 6450, 2017, 02457. Magistrada ponente, honorable magistrada, doctora Julieta Isabel Mejía Arcila. No obstante lo anterior, y aunque le asiste razón al representante del en torno a que el aludido artículo establece como armas de fuego de defensa personal las que su capacidad en el proveedor no sea superior a 9 cartuchos, es de resaltar que el mismo reglamento en su artículo 8 literales A y B indica cuáles son las armas de uso privativo y restringido de las Fuerzas Armadas según el calibre del artefacto, punto sobre el cual reza, y se cita el artículo 8 del decreto 2535. En ese entendido, la norma incita a entregar en sus artículos 8 y 11 que las armas se catalogan como de uso privativo de las Fuerzas Armadas cuando su calibre sea igual a 9.652 milímetros, siempre y cuando no reúna las características del artículo 11, infin. Cuando el arma sea de un calibre superior a 9.652 y finalmente cuando el proveedor tenga una capacidad superior sin que este último evento se establezca, subrayado que eso es lo que constituye fundamento de esta decisión, sin que en este último evento se establezca el calibre como presupuesto para ello. Así pues, con el fin de dilucidar la controversia planteada, se acogerá al criterio de interpretación que sobre el mentado estatuto ha tenido esta colegiado, paréntesis precedente, guión precedente horizontal guión, en torno a que es el calibre del elemento bélico incautado lo que determina si es de uso privativo de las Fuerzas Armadas o defensa personal, para lo cual también resulta necesario traer a colación lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho particular, que es la sentencia que señalamos del radicado 11-13-12 del 22 de febrero de 1996. Comillas, entonces, tratándose de pistolas y revólveres, se presentan tres hipótesis que resulta necesario examinar para establecer la naturaleza del arma de fuego, es decir, si se trata de uso privativo de la fuerza pública o defensa personal. Veamos. 1. Los revólveres y pistolas que tengan calibre superior a 9.652 milímetros, paréntesis 38 pulgadas, siempre que sean de uso privativo de la fuerza pública, como claramente lo establece el literal B del artículo 8 transcrito. B. Los revólveres y pistolas de calibre inferior a 9.652 milímetros, paréntesis 38 pulgadas, siempre serán de defensa personal, como resulta del literal A del citado artículo 8, sin importar las demás características contempladas en el literal A del artículo 11, esto es, ni el largo del cañón ni la capacidad del proveedor. Esto va con negrillas, que son de la sala. 3. Cuando las mencionadas armas sean de calibre igual a 9.652 milímetros, 38 pulgadas, se presentan circunstancias a saber. A. Las que no reúnan las características del literal A del artículo 11 serán de guerra de uso privativo de la fuerza pública, como dispone el literal A del artículo 8 que reza. A. Con negrillas, pistolas y subrayado, pistolas y revólveres calibre 9.625 milímetros, 38 pulgadas dentro de paréntesis, que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto. B. Las que reúnan las demás características previstas en el literal A del artículo 11 serán necesariamente armas de defensa personal, negrillas y subrayados originales. Cierro comillas.
A la luz de este pronunciamiento y de acuerdo a las particularidades del sublite, puede la Sala concluir que la decisión del juez primero especializado de esta capital en torno a su falta de competencia por las características del proveedor es acorde con el criterio jurisprudencial que se ha venido manejando, puesto que fue el mismo fiscal quien manifestó que dicho elemento tiene una capacidad para 12 cartuchos de 7.65, lo que implica que hacer el calibre menor a 9.652 debe entenderse dicho artefacto como de uso de defensa personal, ello en correlación con la segunda hipótesis del pronunciamiento jurisprudencial citado al supra. En suma, como el proveedor de la pistola marca Browning AR con capacidad para 12 cartuchos de calibre 7.65 que le fuera incautado al procesado y que para ente acusador activó la competencia de los jueces penales no hace parte de armas clasificadas como uso privativo de la fuerza pública y si la defensa personal, el delito a tipificarse es el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones consagrado en el artículo 365 del régimen penal, sustantivo el cual es de resorte de los jueces penales del circuito. Razón por la cual por la Secretaría de esta Sala se remitirá el proceso al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio Estatal para que se reparta entre los jueces penales del circuito de esta urbe. Cierro comillas. Pues bien, entonces, en este caso, el despacho advierte que tanto conforme al arma que fue incautada, así como con característica a los aditamentos que fueron encontrados al mismo, si bien se establece que se acompaña de un proveedor metálico bifilar doble carril con capacidad para alojar 15 cartuchos del calibre 9 por 19 milímetros, no determina en relación con ese elemento, el proveedor metálico, la capacidad y el calibre es el que lleva a determinar si es un arma de defensa de uso privativo de las fuerzas militares o no, de acuerdo con la jurisprudencia, el precedente o los precedentes citados, sino es las características de los artículos 8 y 11, sin que se puedan entrar a tener otras consideraciones. Luego, en este caso, como allí se determina, y lo había señalado por parte del despacho, la adecuación jurídica de ese hecho jurídicamente relevante no se debe hacer en el delito del artículo 366 del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011, que en últimas hemos señalado desde el comienzo es el que da competencia a la justicia especializada, sino que debería ser o debe ser en el delito del artículo 365 de la Ley 599 de 2000, modificado también por la Ley 1453 de 2011. Y en relación con esta conducta punible, si se examina, o con esta adecuación típica, si se examina el contenido del artículo 35 del Código Penal, se advierte que en ninguno de los numerales allí señalados del artículo 35 se indica que la justicia penal especializada, los jueces penales del Instituto Especializado, conocen de ese artículo, conocen de ese delito establecido en el artículo 365 del Código Penal. Luego, no resulta, iteramos, contrario a lo manifestado por las partes, la consideración de este despacho en la oportunidad que tengo para pronunciarme al respecto, en este caso es que no resulta ser competente la justicia penal especializada para conocer de este asunto, conforme a las consideraciones que se han establecido. Luego, entonces, se ha de determinar que en este caso, conforme a la regla de competencia residual del artículo 36 de la Ley 906 de 2004, está dada en los señores jueces penales del circuito especializado. Si atendemos a otro criterio de competencia, como es el lugar de la ocurrencia de los presuntos hechos, será de la ciudad de Ibagué. En ese orden de ideas, entonces, el despacho, conforme a lo establecido en el artículo 54, procede a poner de presente ante ustedes, señores fiscal y abogados de la defensa, que el despacho segundo penal de circuito es especializado, el despacho juzgado segundo penal de circuito especializado de Ibagué no es competente para conocer dentro de la presente actuación procesal conforme a las consideraciones establecidas con anterioridad, por lo que se deberá disponer entonces, salvo mejor criterio y la intervención que usted haga en el despacho y el examen que sometan de la misma al despacho,
En aplicación de la providencia o de la providencia del 17 de julio de 2019, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, AP 2863-2019, radicado número 56.616, remitir de manera inmediata la carpeta a los señores jueces, al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio para que sea repartida dentro de los señores jueces penales del circuito de la ciudad de Ibagué, para que allí el juez que corresponda conocer la actuación entre a considerar sobre nuestra posición y si estima que asiste o nos asiste razón en nuestras consideraciones, proceda a abocar y a continuar con el trámite de la misma. De lo contrario, proceda entonces a remitirla al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, magistrado ponente en este caso, al doctor Ivano Arteaga Guzmán, quien ya conoció de la misma o tuvo intervención dentro de esta carpeta, si así resultan ser las reglas de competencia del tribunal, que continúe conociendo el magistrado que ya tuvo conocimiento de la actuación, para que se entre entonces a definir la competencia. Al respecto señaló la Corte en el pronunciamiento referido, comillas, para la Corte entonces advertida la falta de competencia del juez de conocimiento y sin que ello genere un mínimo de reparo por los sujetos procesales, comillas, a quienes conviene precisar se les debe correr traslado de la propuesta, guión, no era guión sino, la primera no era comillas sino guión, le corresponde al titular del despacho enviar inmediatamente la actuación al funcionario que considere el facultado para conocer el asunto. En este caso, de hallar fundada la manifestación de incompetencia, asumirá el trámite del proceso remitido. De lo contrario, rechazará su conocimiento de manera motivada y enviará las diligencias a la autoridad llamada a dirimir la cuestión. Más adelante indican esas condiciones, de acuerdo con la nueva postura, al no existir ninguna objeción sobre la declaración de incompetencia del juez cuarto penal del circuito de Cartagena, resultaba improcedente dar curso al trámite incidental de definición de competencia, lo adecuado era remitir inmediatamente el diligenciamiento a la citada corporación para que ésta, estimar fundada la manifestación de aquel funcionario, sumiera en demás dilaciones el juzgamiento de Caraballo García, cierro comillas. Así las cosas entonces se pone en conocimiento, se ha hecho ya a través de la intervención del suscrito juez en la oportunidad procesal que ha tenido para tales efectos, se procede a conceder uso de la palabra a señora delegada de la Fiscalía de Abogados de la Defensa para, frente a la manifestación de incompetencia, lo que bien tengan para señalar sobre la misma. Señora Fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía, en sede de esta audiencia y conforme a la juiciosa argumentación por parte suya en sede de esta audiencia, no se opone a la manifestación en cuanto hay incompetencia del señor juez y enviará la carpeta para que sea repartida a los señores jueces penales del circuito de la ciudad y a quien corresponda, y ello en razón a que, como se evidencia y bien usted lo manifestó dentro del fundamento fáctico de la acusación, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de su delegada, la doctora Nora Constanza Medina Olmos, en su calidad de fiscal segunda especializada de la seccional del Tolima, y visto a folio 5 de la página 12 del escrito de acusación, señala que efectivamente uno de los acusados llevaba en su pierna izquierda, a la altura del tobillo, un arma de fuego tipo pistola, marca Glock, serie AAK 143, no se alusiona a ninguna otra arma de fuego, sino a esta a la que se ha referido dentro de la audiencia el señor juez segundo especializado. En sede de esa argumentación del señor juez, pues que enmarca es la incompetencia que en él se presenta para efectos de que es el artículo 366 que había sido imputado de manera jurídica dentro del escrito de acusación y no enmarcándose el hecho jurídicamente relevante dentro de ese supuesto jurídico, como sería el tipo penal del 366, sino del 365, se carecería de competencia y esta Fiscalía, por ende, no se opondría a que
se envíe al juez que corresponda. Señores defensores, doctor Juan Carlos. Gracias, señoría. Luego de escuchar atentamente la fundamentación expuesta por su honorable despacho, esta bancada defensiva debe coadyuvar los argumentos y manifestaciones allí esbozadas, como quiera que cuentan con un apoyo normativo y jurisprudencial y por ende es coherente en aras de garantizar ese sagrado de derecho del debido proceso, de legalidad más exactamente, como quiera que son los jueces penales del circuito quienes deben abocar el conocimiento de las presentes diligencias y por ende continuar en las etapas subsiguientes. No es más, señor juez. Muchas gracias, señor juez. Debo manifestarle que en este momento procesal me adhiero a los argumentos por usted expuestos, en el sentido que realizó un control de legalidad, juicio de adecuación típica de los hechos jurídicamente relevantes, y por ello sería una garantía del debido proceso y un respeto por el, como dije, el principio de legalidad de penas y de los delitos, en el sentido que el juez natural aborde y asuma el conocimiento del proceso, habida cuenta de que los factores de competencia se encuentran previamente delimitados por el legislador. Por lo que vuelvo y reitero, apoyo su tesis. Muchas gracias, señor juez. Doctora. Señoría, la representación de Javi está conforme con la argumentación que usted ha esbozado en esta audiencia, máxime que la única información que ha aportado la Fiscalía es la que reposa en el escrito de acusación. No se advierte que exista ningún dictamen adicional que indique que el calibre es diferente al que se menciona en el escrito, esto es de 9x19, y teniendo en cuenta que el decreto 2535 del 93, en ese sentido ha sido clara, conforme al artículo 8º y 11, que se trata de uso de defensa personal, pues no le queda otra razón más al despacho que declararse incompetente conforme al artículo 35 del Código de Procedimiento, como bien lo ha hecho su señoría, razón por la cual pues esta suscrita no se opone. Bien, así las cosas entonces, el despacho, no habiéndose presentado oposición o objeción frente a la manifestación de incompetencia que se ha hecho por parte de el suscrito juez segundo penal del circuito especializado de Ibagué, en el momento oportuno que en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, fase 2 de saneamiento del proceso, le ha correspondido, se dispondrá entonces dar trámite a través de la Secretaría del Despacho en coordinación con el Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado, que se dispuso con inmediata anterioridad. No fijamos fecha para audiencia de formulación de acusación. Esperamos entonces a el trámite que resulte frente a la declaración de incompetencia. Estará atento al despacho para en el evento de que no se acojan nuestras pretensiones o nuestras consideraciones, citar para continuar el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación. Si así se acogen, estarán pendientes entonces por la citación que le haga el juzgado que le corresponda conocer de la actuación. No siendo otro de la presente audiencia, la misma se suspende con los fines referidos, siendo las 2:22 del mediodía. Por parte de la Secretaría se procederá a dar cumplimiento de manera inmediata a el trámite dentro de la actuación.